Siempre decía que no estaba lista para conocer a mis padres, pero el trauma de su infancia hacía que la sola idea del matrimonio le resultara aterradora. La creí durante 7 años. La creí hasta el momento en que la oí guiar a la madre de su mejor amiga al otro lado de la línea. Cariño, ¿ya elegiste la fecha para casarte? En la cámara de vigilancia, la veían con el vestido color crema que le compré, cortando fruta en la cocina de otra persona y llamando a otra pareja, mamá y papá. Apagué la pantalla e hice 3 llamadas. Fénix, si no quería conocer a mi familia, no tendría por qué hacerlo, pero iba a ver cuánto tiempo más podían seguir sonriendo estos tortolitos ilícitos. No se apuñala a alguien así como así. Se retuerce el cuchillo donde más duele. Caleb, ¿de verdad no vas a recoger a Sarah? Big Dom masticaba ruidosamente al otro lado de la línea, con la voz apagada por la comida. ¿Cuántas veces has ido ya? ¡Qué lástima! ¿Ya te cansas de hacer de chofer? Caleb Stone se acomodó el teléfono entre el hombro y la oreja, forcejeando con el grifo de la cocina. Las tuberías del viejo apartamento volvían a fallar, una tortura incesante y goteante. Golpeó una llave inglesa contra una junta oxidada, y el metal resonó con fuerza. Dijo que todos sus compañeros estaban allí. No sería apropiado que yo fuera. Le rociaron agua fría en el dorso de la mano, haciéndole estremecer. Mentira. Tonto, raspado. La última vez que su madre estuvo en el hospital, te dejaste exhausto por ellos. Y al final, ni siquiera te dejaron entrar a la habitación. Caleb, ¿eres tonto o qué? La llave inglesa golpeó el lavabo de porcelana con un fuerte ruido metálico. Caleb se miró en el espejo, un rostro inexpresivo con ojeras. La situación de su familia es complicada. Ya lo sabes. Tenemos que ir despacio. Había repetido esas palabras durante 7 años. Casi había empezado a creérselas él mismo. Me puse muy difícil. 7 años, Caleb. Podrías haber librado una guerra entera en ese tiempo. La voz de Dom subió una octava. Te lo digo, te está tratando como si fueras una rueda de repuesto, manteniéndote enganchado mientras busca un mejor coche. Ya basta. Caleb lo interrumpió, endureciendo el tono. Estoy arreglando la plomería. Voy a colgar. Colgó la llamada. La habitación quedó en silencio, salvo por las gotas de agua que caían al lavabo. Goteo. 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 El vacío era sofocante. Se agachó para recoger la llave inglesa, el frío metal se le clavó en la palma. 7 años. Sarah siempre tenía una razón. Primero, fue la inestabilidad de recién graduada de la universidad. Luego, la presión de su trabajo. Más tarde, la sombra psicológica de su hogar destrozado. Conocer a sus padres fue como abrirse una cicatriz. Él comprendió. Esperó. Pensó que un corazón sincero podía calentar una piedra. La pantalla de su teléfono se iluminó. Un nuevo mensaje de Sarah. Ve a ese nuevo bar de jazz con Becca y las chicas esta noche. Puede que llegue tarde. No me esperes despierta. Te amo. Carita de beso. Caleb miró el mensaje, apretando inconscientemente los dedos alrededor de la llave inglesa fría. Un bar. Recordó que Sarah había mencionado que Brad Sterling, su mejor amigo adinerado, tenía un padre dueño de una cadena de bares. Una oleada de irritación inexplicable le subió a la garganta. Se sacudió el agua de la mano, desbloqueó el teléfono y marcó su número. Señal de ocupado. Sonó 7 u 8 veces antes de cortarse automáticamente. Volvió a marcar. Todavía ocupado. Caleb frunció el ceño. Su dedo se cernió sobre la pantalla, vacilante, antes de tocar un icono discreto. La pantalla cambió, mostrando una cuadrícula dividida. Era la interfaz del rastreador GPS y la cámara oculta que había instalado en el coche de Sarah hacía un tiempo, un impulso paranoico que había justificado como preocupación por su seguridad durante los viajes nocturnos. El verde que representaba el Honda Civic blanco de Sarah estaba fijo en el mapa. Ubicación, zona oeste, Kensington. Una urbanización cerrada, conocida y de lujo. No es un bar. A Caleb se le encogió el corazón.
Tocó una de las transmisiones en vivo. La cámara estaba ligeramente desviada del lado del pasajero, pero la vista era bastante nítida. No era el caos de neón de un distrito de bares. Era una entrada tranquila y cuidada, bañada por la suave luz de la calle. Sara no estaba en el coche. Cambió a la otra cámara, la que apuntaba al asiento del conductor. El coche estaba vacío, pero la ventanilla estaba bajada hasta la mitad. La brisa nocturna entraba, meciendo suavemente el amuleto de seguridad que le había regalado y que colgaba del retrovisor. Con el viento, fragmentos de conversación se colaban en el coche, captados con claridad por el sensible micrófono y transmitidos directamente al teléfono de Caleb. «Ay, señora Sterling, no se moleste, de verdad». Era la voz de Sara. Destilaba una dulzura azucarada, una afectación que Caleb rara vez oía. La risa cordial de una mujer de mediana edad ahogó la protesta de Sara. «Ay, deja de ser tan educada conmigo, cariño. Es tu primera vez en casa. No has probado mi sopa. Richard, rápido, saca ese bourbon de reserva que Brad ha estado guardando. Estamos de celebración». «Mamá», Sara conduce. La voz de un joven intervino, llena de familiaridad y risas. Caleb dejó de respirar. Era Brad Sterling. ¿Y qué si ella conduce? Ustedes dos se quedan aquí esta noche. La habitación de invitados ya está lista. La voz de la madre de Brad no admitía discusión. Sara, cariño, déjame decirte que nuestro Brad ha sido honesto desde niño. Cuando se enamora de algo, ni 10 toros podrían detenerlo. Te ama de verdad. Mira, te trajo a casa. ¿Sabes lo que significa, verdad? Mamá, protestó Brad fingiendo vergüenza, pero su satisfacción era audible. Ya lo sé, ya lo sé. La voz grave del padre de Brad resonó, sonando satisfecho y bien alimentado. Sara es una buena chica. Brad tiene buen ojo para la calidad. Digo, elijan una fecha y los llevemos al ayuntamiento. Podemos planear la boda después. ¿Qué te parece, cariño? El audio se quedó en silencio por un segundo. Los nudillos de Caleb se pusieron blancos al agarrar el teléfono, la carcasa metálica se le clavaba dolorosamente en la piel. Se quedó mirando el asiento del conductor vacío en la pantalla. Le zumbaban los oídos. La sangre le subió a la cabeza y desapareció al instante, dejando un escalofrío que le subía hasta los huesos por los pies. Entonces oyó la voz de Sara. Era como una espada cubierta de miel, suave, delicada, con la timidez justa, cortando el aire nocturno y clavándose en lo más profundo de su corazón. Lo que tú y el señor Sterling crean conveniente. ¿Choque? Un estruendo atronador estalló en el pequeño baño. Caleb volvió a la realidad y descubrió que su puño se había estrellado contra el espejo. Grietas como telarañas se extendieron al instante, fracturando su impactado y retorcido reflejo en 1000 pedazos. Los fragmentos de vidrio tintinearon al caer en el lavabo. Un dolor agudo le recorrió la mano. Un líquido tibio se deslizó por sus dedos, goteando sobre la porcelana blanca, y floreciendo en brillantes flores rojas. No sintió el dolor. Solo se quedó mirando sus ojos inyectados en sangre, hundidos, ardiendo en el cristal roto. 7 años. Más de 2000 días. Se había quedado allí como un tonto, ofreciéndole su cálido corazón, esperando a que ella estuviera lista. ¿Y el resultado? Llevaba el vestido color crema que él había ahorrado 3 meses de sueldo para comprar. Aquel por el que lo había regañado, diciéndole, es demasiado caro, Caleb, no vuelvas a hacerlo. Sentarse a la mesa de otro hombre, sonreír a los padres de otro, usar una voz dulce que nunca había oído para aceptar casarse con otra. Lo que tú y el señor Sterling consideren mejor. Una frase se arremolinaba en su mente como una maldición. Cada palabra, punzante. Una enorme sensación de absurdo y una rabia de humillación total lo invadieron como un tsunami, asfixiándolo. Se inclinó y vomitó con fuerza, con el estómago revuelto, pero no vomitó nada. Solo un dolor punzante le azotaba el pecho. El teléfono seguía aferrado en su mano sana, con la pantalla encendida. En la señal, el Civic blanco permanecía quieto en la oscuridad del Kensington, una burla silenciosa. A través del altavoz, la risa alegre de la familia Sterling aún se filtraba,
poniendo nervioso a su hijo. Se enderezó, jadeando mientras el pecho le subía y bajaba. En el espejo roto, la expresión de su rostro cambió. La conmoción y la agonía iniciales dieron paso a algo frío y muerto. Era la crueldad de un hombre acorralado contra el borde de un precipicio sin escapatoria. Levantó la mano ensangrentada y la limpió con descuido en su camiseta barata, manchándose la sangre. Luego, con un dedo ensangrentado, limpió la pantalla con calma y salió de la aplicación de vigilancia. La luz de la pantalla iluminó su rostro inexpresivo. Abrió su registro de llamadas, encontró el número guardado como Misara y lo mantuvo sobre el dedo durante 3 segundos. Luego, sin mostrar la menor emoción, deslizó el dedo hacia la izquierda y pulsó el botón rojo para eliminar contacto. ¿Listo? Sin hospitalización. Una vez hecho esto, sintió que las fuerzas se le escapaban. Se deslizó por la fría pared de azulejos hasta el suelo. El baño estaba en silencio, salvo por su respiración agitada y el incesante goteo del grifo. Goteo. 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 Pasó el tiempo. Las gotas de sangre en el suelo se coagularon en manchas rojas oscuras. La mirada muerta de Caleb fue reemplazada lentamente por algo más pesado, más oscuro, como la violenta corriente subterránea bajo el océano antes de una tormenta. Se apoyó contra la pared y se levantó lentamente. Caminó hacia el fregadero, abrió el agua fría y metió la mano herida bajo el chorro. El agua helada lavó la herida, provocando un agudo escozor que, extrañamente, aclaró su mente caótica y ardiente. Miró al hombre del espejo, con el rostro húmedo y los ojos como los de un lobo. 7 años. Era hora de acabar con ello. Tomó una toalla bastante limpia del perchero y se la envolvió la mano sin cuidado para detener la hemorragia. Luego, cogió su teléfono, ignorando por completo la aplicación de vigilancia. Abrió su agenda, la revisó rápidamente y encontró un nombre. Le dio a marcar. Sonó una vez antes de que lo contestaran. Hola, Caleb. Se oyó la voz aguda de un joven, el ruido de fondo sugería una oficina concurrida. Leo Caleb, dijo. Su voz era áspera, como lija sobre madera, pero con una dureza innegable. Soy yo. Necesito un favor. Ahora. Inmediatamente. Háblame, Caleb. Leo oyó el tono y dejó de actuar con indiferencia. Investiga tus antecedentes. Bradford Sterling. La empresa de su padre, Sterling Industries. Caleb pronunciaba cada palabra como si escupiera hielo. Libros. Impuestos. Flujo de caja. Desenterrar todo. Sobre todo los últimos 3 años. Quiero la suciedad. De esas que entierran a la gente. Hubo una pausa al otro lado. Leo, visiblemente aturdido por la repentina y hostil solicitud. ¿Industrias Sterling? ¿Los gigantes de la construcción? Caleb, eso es. Eso es pesado. ¿Seguro? Su equipo legal. El dinero no es un problema. Caleb lo interrumpió con tono firme. Te pagaré la tarifa más alta. Solo quiero resultados. Lo más rápido posible. Quiero ver algo mañana al mediodía. Entendido, Caleb. Leo respiró hondo y no hizo más preguntas. Pondré al equipo a trabajar. Nos quedaremos despiertos toda la noche. El archivo llegará a tu bandeja de entrada a las 10 de la mañana. Bien. Caleb colgó sin decir nada más. Apretó el teléfono con fuerza, con los nudillos blancos de nuevo. La intensa luz del baño le daba en la cara, mitad en la sombra, mitad en la luz. En el espejo, el hombre del lado del miedo pareció levantar la comisura de sus labios en una sonrisa fría y microscópica. Esto era solo el principio. Amaneció, una luz grisácea colándose por la abertura de las cortinas, proyectando una larga franja pálida sobre el frío suelo. Caleb estaba sentado en el viejo sillón de la sala, sin cambiar de postura durante horas. El cenicero era una pequeña montaña retorcida de colillas. El aire estaba cargado de humo y un ligero olor metálico a sangre. La toalla en su mano estaba rígida por la costra seca. La pantalla del teléfono se iluminó, cegadora en la habitación en penumbra. Nuevo correo electrónico.
Zenda, Leo. Los ojos inyectados en sangre de Caleb se enfocaron de golpe. Prácticamente se abalanzó sobre el teléfono, con los dedos rígidos buscando torpemente abrir el mensaje. El archivo adjunto era enorme, una carpeta comprimida que contenía archivos PDF, hojas de cálculo de Excel e imágenes escaneadas. El asunto era conciso: informe preliminar de auditoría sobre Sterling Industries, irregularidades financieras y fiscales. Caleb abrió el informe resumido y lo hojeó rápidamente. Las frías cifras y la jerga profesional le saltaron a la vista, quemándole el pecho como un hierro candente, pero a la vez provocándole una cruel sensación de satisfacción. 17 contratos de adquisición ficticios en los últimos 3 años, inflando los costos en aproximadamente $2,8 millones. Traslado de beneficios a través de una empresa fantasma. Operaciones con Bradcorp. Presunta evasión fiscal corporativa por un total de más de $1,5 millones. Los registros bancarios muestran frecuentes transferencias cuantiosas a las cuentas personales de Bradford Sterling, hijo del director ejecutivo Richard Sterling. Propósito indefinido. Se sospecha que hay dividendos no declarados. Se encontraron contratos duales en proyectos de construcción. Los montos de liquidación reales son significativamente superiores a los de los contratos presentados. Material de denuncia de irregularidades del proveedor. Adjunto: 7 usos prolongados de materiales de baja calidad. Línea tras línea. Sumas enormes, métodos torpes, cadenas de evidencia clarísimas. Richard Sterling y su querido hijo Brad prácticamente llevaban carteles que decían codicia y fraude fiscal en la frente. Este informe era como una soga al cuello. Solo tenía que tirar. La respiración de Caleb se volvió pesada. Cerró el correo electrónico y buscó un número que rara vez marcaba. El banquero personal de la tarjeta de crédito de Sarah, una cuenta de usuario autorizada vinculada a la suya. La llamada se conectó al instante. Una voz femenina, profesional y robótica, respondió. Hola, señor Stone. Un placer atenderle. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Señora Perkins, dijo Caleb con una voz aterradoramente tranquila, plana como un lago congelado. Mi cuenta termina en 8819. La tarjeta de usuario autorizado de Sarah Jenkins. Congélala. Permanentemente. Pague los cargos pendientes de mi cuenta principal. La línea se quedó en silencio por un instante. El banquero estaba claramente desconcertado por la orden repentina y agresiva. Ah, señor Stone, ¿está seguro de que quiere cancelar permanentemente la tarjeta de la señora Jenkins? Normalmente, requerimos la confirmación del titular principal de la tarjeta. Es mi tarjeta. Es mi dinero, interrumpió Caleb, bajando el tono, cargado de presión. Dije que lo congelaras. Inmediatamente. ¿Tengo que repetirlo una tercera vez? La frialdad en su voz recorrió la línea. La señora Perkins, conmocionada pero profesional, se apresuró a obedecer. Sí, señor Stone. Entendido. Lo estoy procesando. La tarjeta que termina en 8819 está congelada permanentemente. Con efecto inmediato. Nos encargaremos del saldo. ¿Hay algo más? No. Caleb colgó. Se recostó y cerró los ojos. Se imaginó a Sarah en un centro comercial o en un restaurante, sacando la tarjeta que simbolizaba su confianza ilimitada y consintiéndola. Se imaginó el momento en que el cajero dijo que no, y la expresión de su rostro perfectamente maquillado. ¿Salsa? ¿Pánico? ¿Incredulidad? O tal vez, la comprensión de que su Caleb, el hombre al que daba por sentado, ya no existía. Una leve sonrisa, fría como el hielo, finalmente rozó los labios agrietados de Caleb. Eso fue solo el aperitivo. Volvió a contestar el teléfono. Esta vez, abrió su app de mensajería. Su dedo se desplazó y luego tocó un historial de chat titulado, La prometida de Brad, Victoria Vance. Se conocieron hacía mucho tiempo, en una reunión de la industria. Brad había traído a Victoria, y ella intercambió contactos con Caleb con entusiasmo, diciéndole que deberían hacer contactos. Ella permaneció en silencio en su lista de contactos, como un agente encubierto. Caleb escribió una línea y luego la borró. Lo hizo varias veces.
Finalmente, envió un mensaje. Conciso. Frío. Una daga venenosa. Vance, disculpa la intromisión. Tu prometido, Brad Sterling, tiene un condominio en Kensington, edificio 7, unidad 902. El código de la puerta es el cumpleaños de Sara, marzo de 1597. Te sugiero que vayas a echarle un vistazo ahora. Podrías encontrarte una sorpresa. Enviado. Vio aparecer el mensaje de entregado, cerró la aplicación y tiró el teléfono a un lado. Ahora, esperaba. Esperó a que la presa cayera en la trampa. Esperó a que se desplegara la sorpresa que él mismo había planeado. Encendió otro cigarrillo, el color cereza brilló en la oscura sala, iluminando su rostro inexpresivo. El humo acre suprimió el creciente olor a sangre en su garganta. El tiempo transcurría. El cielo afuera se iluminó, el ruido de la ciudad se filtraba. Caleb permaneció sentado como una estatua. Solo la brasa en su mano demostraba que el tiempo avanzaba. No sabía cuánto tiempo había pasado. Quizás 15 minutos, quizás un siglo. El teléfono que había tirado en la esquina del sofá vibró de repente con fuerza. BZZT, BZZT, BZZT. El ruido era estridente en la silenciosa habitación. El nombre que aparecía en la pantalla era Sara. Caleb dio una calada lenta a su cigarrillo, dejando que el humo áspero se arremolinara en sus pulmones, antes de contestar el teléfono con una lentitud agonizante. No contestó de inmediato. Observó el nombre que brillaba con ojos tan fríos como si estuviera mirando un cadáver. La vibración continuó, histérica. Finalmente, un segundo antes de que saltara el buzón de voz, deslizó el dedo para contestar y se llevó el teléfono a la oreja. La voz de Sara estalló, estridente y quebrada, llena de lágrimas y una rabia desbordante. Le raspó el tímpano como una sierra oxidada. ¿Qué hiciste? ¿Por qué está congelada mi tarjeta? Y Brad, ¿qué le dijiste a Victoria? ¿Estás loco? Caleb apartó el teléfono de su oído hasta que los chillidos se calmaron. Cuando habló, su voz sonaba aterradoramente tranquila. ¿La carta? Ah, es mi carta secundaria. La congelo cuando quiero. ¿Hay algún problema? Tú. Esa es mi tarjeta. ¿Cómo pudiste? La voz de Sara se retorció de pánico y furia. ¿Tu tarjeta? Caleb se burló, un sonido carente de calidez. ¿Sí? Estás confundido. Esa es la carta de Caleb Stone. Permitirte usarla fue un favor. Ahora ya no quiero dártelo más. Así de simple. Cabrón. ¿Qué? ¡Hijo de puta! Sara rompió a sollozar y maldecir. ¿Sabes que Victoria irrumpió aquí como una loca? ¿Ella? ¿Ella? El resto parecía demasiado difícil de decir, disolviéndose en llanto y jadeos profundos. ¿Qué hizo?, preguntó Caleb, con un tono tranquilo, impregnado de cruel curiosidad. ¿Vio algo que no debía? Como a su prometido y a mi novia, en el apartamento de su prometido, haciendo cosas que... ¿Requieren una puerta cerrada? Calle. Mientes. No lo hicimos. Sara gritó una negación, pero la culpa y el miedo en su voz eran audibles incluso a través de la estática. Lo hayas hecho o no, sabes la verdad. La voz de Caleb bajó, aguda como un picahielos. ¿Sí? 7 años. Esperé como una tonta a que estuvieras lista. ¿Y el resultado? ¿Llevas puesto el vestido que te compré, jugando a las casitas con otra familia, aceptando casarte con otro hombre? ¿Qué soy yo para ti? ¿Un perro al que puedes patear y responder con un silbido? La línea se quedó en silencio. Solo se oía la respiración agitada y desesperada de Sara. Tú. Escúchame. Su voz se suavizó de repente, temblorosa, intentando usar el tono frágil que le había funcionado 1000 veces antes. No es lo que piensas. Brad y yo estábamos. Estaba bajo muchísima presión. Yo. Te lo explico. Caleb la interrumpió, con la voz cargada de veneno. Guárdate tus explicaciones para Victoria. Para los padres de Brad.
Para todos los que los conocen. Sarah Jenkins, como la chica que me engañó durante 7 años mientras se metía en la cama de su mejor amiga. Caleb, no puedes hacer esto. Me estás arruinando. Sarah gritó, desesperada. Te lo ruego. Por favor. No hagas esto. Sé que me equivoqué. De verdad lo sé. Hablemos. Nos vemos y conversamos. ¿Dónde estás? Iré a verte ahora mismo. Encuéntrame. Caleb curvó la comisura de su boca en un arco congelado y sin alegría. ¿Sí? No nos queda nada de qué hablar. Hizo una pausa, escuchando su sollozo desesperado. Luego, articulando cada sílaba, dijo, se acabó el juego. Tú y Brad. Prepárense para pagar el precio. Colgó sin dudarlo. Él apagó al instante sus gritos y súplicas desgarradores. El mundo quedó en silencio. Caleb arrojó el teléfono al sofá y se desplomó. Cerró los ojos, con el pecho agitado. No era tristeza. Era el agotamiento de la liberación, rápidamente reemplazado por un odio gélido y creciente. La pantalla se iluminó de nuevo. Esta vez, el número de Brad parpadeaba frenéticamente. Caleb ni siquiera lo miró. Mantuvo presionado el botón de encendido, con el teléfono apagado. La habitación estaba solo él y el humo. La luz del sol finalmente inundó la habitación, iluminando las partículas de polvo flotantes y la fría y cruel calma en su rostro. La venganza apenas comenzaba a funcionar. Caleb mantuvo su teléfono apagado, cortando la última conexión. El silencio era absoluto, salvo por el rugido distante de la ciudad despertando. Permaneció inmóvil. El cenicero estaba lleno. La sangre seca de su mano palpitaba a la luz de la mañana. Repitió la cinta metálica. Sarah con el vestido crema, riendo en la mesa de plata esterlina. La cara de satisfacción de Brad. Esa frase, lo que creas que es mejor. Cada imagen era una aguja envenenada. Pero, extrañamente, la agonía inicial había desaparecido, reemplazada por un odio pesado y entumecido que lo anclaba, alimentando algo más oscuro. Necesitaba verlo. Necesitaba ver las consecuencias con sus propios ojos. Caleb se puso rígido. Se acercó a la ventana y desgarró las cortinas. El sol cegador lo hizo entrecerrar los ojos. Abajo, el tráfico fluía como cualquier otro día. Solo él sabía que su mundo se había derrumbado. Se puso un chándal negro anodino y una gorra de béisbol, calada hasta la visera. Antes de irse, se miró el espejo roto del baño. El hombre de las grietas tenía ojos como cuchillos templados al fuego. Afuera del edificio 7 del Kensington, una multitud se había reunido, señalando y susurrando. Caleb se mimetizó con algunos residentes, como una gota de agua en el océano. Miró hacia arriba y se fijó en el balcón de la unidad 902. Las puertas del balcón estaban abiertas de par en par, adentro era un caos. Veía salpicaduras de pintura roja brillante por todas partes, como sangre coagulada. Estaban en el caro sofá de cuero y en la alfombra de lana. Plumas de almohadas rotas flotaban en el aire, adheridas a la pintura húmeda como nieve sucia. Una mujer con un elegante traje, el cabello alborotado y despeinado, era retenida por 2 guardias de seguridad y un vecino en pijama. Se debatía como una leona furiosa, con los ojos enrojecidos, gritando a la puerta cerrada del 902. Su voz se quebró de rabia y humillación. Brad Sterling, Sarah Jenkins, sal de aquí, basura. ¿Quieres joder? Aduéñate. Joder en un piso, yo lo pago. Brad, ¿así me tratas? Era Victoria Vance. Tenía el maquillaje arruinado por las lágrimas y el sudor. Su traje salpicado de pintura. Parecía destrozada, pero irradiaba una locura destructiva. Señorita Vance. Señorita Vance, por favor, cálmese. Hemos llamado a la policía. Un guardia suplicó, sudando, temeroso de usar la fuerza. ¿Policía? Bien. Llámenlos. Victoria rió, un sonido estridente y aterrador. Que la policía vea. Que vean a estos adúlteros. Brad, imbécil sin carácter.
¿Solo llegaste donde estás por mi padre, y te atreves a tener una puta en mi casa? Sara, zorra descarada. Te excita robar hombres, ¿verdad? Sus palabras fueron crueles, azotando la puerta y los oídos de todos los de abajo. La multitud estalló. ¡Rayos! ¿Ese joven del 902? Siempre se veía tan decente. Conozco a la chica, Sara. Viene a veces. Parecía inocente. Nunca se sabe, ¿verdad? La pillaban en el acto. ¿El prometido arrojó pintura? Brutal. Caleb se quedó al borde de la multitud. Bajo su gorra, sus labios se curvaron lentamente en una fría sonrisa. ¿Brutal? Esto no era nada. Al ver a Victoria perder el control, al ver el dolor rojizo de la vergüenza, sintió que una pequeña fracción de la presión sofocante en su pecho se aliviaba. La puerta del 902 hizo un clic y se abrió. Apareció el rostro de Brad. Caleb casi no lo reconoció. Su cabello, normalmente engominado hacia atrás, era un nido de pájaro. 3 rasguños sangrientos le recorrían el pómulo hasta la barbilla, con la carne desgarrada. Su pijama estaba rasgado, dejando al descubierto claras marcas de dedos en el cuello. Tenía los ojos abiertos de par en par por el terror y el rostro pálido. La arrogancia de la cena de anoche se había esfumado. ¿Vicky? Vicky, escúchame. La voz de Brad sonaba llorosa, presa del pánico. Se aferró al marco de la puerta. No es lo que piensas. Sara y yo. Simplemente bebimos demasiado. En serio. No pasó nada. Tienes que creerme. Había bebido demasiado. Victoria vio su rostro, las marcas en su cuello, y explotó. Se liberó de los guardias y se abalanzó. ¿Beber demasiado te hace quitarte la ropa? ¿Te hace revolcarte en mi cama? Brad, te voy a matar. Le arañó la cara de nuevo. Brad gritó y cerró de golpe la pesada puerta de seguridad. Van. Las uñas de Victoria arañaron el metal con un rasguño espantoso. Abre la puerta. Bastardo. Ábrela. Pateó la puerta, golpeando con fuerza. Vicky, cálmate. Escucha, gritó Brad desde dentro, con la voz temblorosa. Fue Sara. Me sedujo. Se me lanzó encima. Yo estaba confundido. Estaba equivocado. Lo juro. Perdóname por esta vez. Afuera, Victoria se quedó paralizada. Entonces, soltó una carcajada aún más loca, más venenosa que antes. ¿Sara? ¿Esa zorra falsa e inocente? Bien. Genial. Brad. Eres un completo desastre. ¿Le estás imponiendo todo esto? Ninguno de los dos se saldrá con la suya. Se dio la vuelta. Sus ojos inyectados en sangre escudriñaban a la multitud como si fueran reflectores. Su voz resonó por todo el complejo. Escuchen. La basura en el 902. El hombre es Bradford Sterling, heredero de Industrias Sterling. La mujer es Sarah Jenkins, una rompehogares que seduce a hombres comprometidos. Una puta. Mírenles la cara. No dejen que esta porquería contamine nuestro barrio. La multitud enloqueció. Los susurros se hicieron más fuertes, las cámaras temblaron al levantar los teléfonos. Caleb se bajó la gorra, se dio la vuelta y salió del caótico torbellino. Tras él, las maldiciones venenosas de Victoria, las súplicas de Brad, presas del pánico, y los inútiles intentos del guardia por restablecer el orden se fundían en una sinfonía de desastre. Caminó hasta un rincón apartado fuera del complejo antes de detenerse. Sacó su teléfono y lo encendió. Al instante, decenas de llamadas perdidas y mensajes de texto lo inundaron, haciendo vibrar el dispositivo casi hasta dejarlo hecho pedazos. Todos eran de Sara y Brad, y algunos de Big Dom. Los ignoró todos y abrió su correo electrónico. Había un segundo correo de Leo, enviado hacía 30 minutos. Asunto, estrategia de evidencia y reporte complementario de Sterling Industries. Caleb lo abrió. Los archivos adjuntos eran aún más incriminatorios.
fotos de los contratos duales originales, una lista detallada de grandes ingresos de efectivo sin explicación a la cuenta personal de Brad, varios de ellos coincidiendo con el cumpleaños de Sara y el día de San Valentín, y un borrador de una denuncia conjunta firmada con huella dactilar roja por los proveedores sobre materiales de baja calidad. Al final, Leo había escrito: Caleb, lo tenemos todo. Esto los enterrará. He descrito las vías de denuncia. La ruta más efectiva es enviar esto directamente a la División de Investigación Criminal del IRS y a la Fiscalía del Distrito. La denuncia con nombre real y una cadena completa de pruebas consigue la reacción más rápida. Las pistas anónimas podrían perderse. Tú decides. Caleb se quedó mirando las palabras, su verdadero nombre. Su mirada era aguda como la de un halcón. Eso los estaba dejando escapar demasiado fácilmente. Quería velocidad. Quería brutalidad. Quería que Brad y su orgullosa familia cayeran desde lo más alto y se hicieran añicos de tal manera que todos supieran por qué. Llamó a Leo sin dudarlo. Ahora sí que vi los archivos. Bien. La voz de Caleb era dura como el hierro. Lo hacemos de la manera efectiva. Mi nombre. Caleb Stone. Quiero que todos estos materiales lleguen a los escritorios de los directores del IRS y la Fiscalía ahora mismo. Inmediatamente. Quiero ver acción antes del cierre de hoy. Leo contuvo el aliento. ¿Qué? Nombre real. ¿Eso? Eso es declarar la guerra total. Los Sterling tienen conexiones. Sí. Sin peros. Caleb lo interrumpió. Cada sílaba resonaba como una lluvia de granizo. Quiero una guerra total. Quiero que sepan exactamente quién los está destruyendo. Quiero que sepan que ni siquiera pueden pedir clemencia porque el puente está quemado. Hazlo. Hubo silencio por unos segundos. Cuando Leo volvió a hablar, su voz tenía un tono temerario. Entendido. Lo entregaré personalmente. Te garantizo que esas 2 espadas estarán en el cuello de Richard Sterling hoy. Bien. Caleb colgó. Miró el cielo gris. El cielo de la ciudad siempre era opresivo y tenue. Pero el fuego frío en su corazón rugía. Sostenía una gorra. ¿Conductor? Sede de Sterling Industries. Sterling Industries tenía su sede en el distrito financiero del East Side. Una torre de cristal de 20 pisos que reflejaba el sol con un resplandor cegador. Proyectando una imagen de fortaleza, Caleb encontró un asiento junto a la ventana en el segundo piso de una cafetería al otro lado de la calle. Pidió un café solo. El más barato. No lo bebió. Su mirada fría se clavó en las grandes puertas giratorias del edificio Sterling. El tiempo pasaba. El suave jazz del café contrastaba con la tormenta que se avecinaba en el interior de Caleb. Estaba sentado como una estatua. Alrededor de las 3 de la tarde, varios vehículos del gobierno con luces rojas y azules intermitentes. Sin sirenas, solo un destello silencioso y depredador. Doblaron la esquina a toda velocidad y frenó bruscamente justo frente al edificio. Las puertas se abrieron. 8 o 9 personas con cazadoras oscuras y uniformes salieron. Hacienda. Policía. El hombre que los lideraba tenía un rostro sombrío y una placa que denotaba autoridad. Se movían con determinación, como un cuchillo afilado que cortaba la fortaleza Sterling. El guardia de seguridad de la puerta se quedó paralizado por una mirada fulminante y una placa. La puerta giratoria se los tragó. Caleb se llevó el café frío a los labios, pero no bebió. La taza fría le apretaba la boca seca. Observó el edificio reluciente, imaginando el pánico que se desataba en su interior. Su teléfono vibró. Un mensaje de Leo. 2 palabras. Ya están. Caleb respondió con un mensaje en una pantalla fría. Esperando. La música seguía sonando. El sol brillaba con fuerza. Pero Caleb sabía que el cielo acababa de caer sobre los Sterling. 40 minutos después, la puerta giratoria volvió a girar. Esta vez, quienes salían no caminaban con autoridad. Richard Sterling salió primero. El magnate, por lo general tan imponente, parecía como si le hubieran arrancado la columna vertebral.
Su cabello perfecto era un desastre, su rostro gris como la ceniza. Sus labios temblaban. Ojos hundidos. 2 agentes lo sujetaron de los brazos, educados pero firmes. Brad lo siguió. Estaba peor. Las costras en su cara parecían horribles 100 pies. Tenía la ropa arrugada, los ojos llenos de terror y confusión. Temblaba incontrolablemente. Un detective permaneció pegado a su lado. Padre e hijo fueron subidos a coches separados. La puerta se cerró de golpe con un golpe sordo que pareció resonar en la tranquila calle de la tarde. Las luces destellaron y el convoy aceleró, dejando a un grupo de empleados en pánico y ejecutivos pálidos mirando con impotencia las luces traseras. Caleb los vio desaparecer entre el tráfico. Finalmente, tomó un sorbo de café. Era frío, amargo, y le produjo una extraña y ardiente oleada de placer. Sacó su teléfono, abrió la app de mensajería y encontró la foto de perfil de Sara, la cara sonriente que solía tener fijada en la parte superior. Escribió una línea. Sin emoción. Sin puntuación. Quirúrgico. A tu querido Brad y a su padre los acaba de detener Hacienda y la policía. Felicidades. Enviado. En cuanto el estado cambió a entregado, la llamada de Sara llegó a toda velocidad. El tono era agudo y desesperado. Caleb vio el nombre bailando en la pantalla. Su expresión no cambió. Lentamente pulsó el botón de responder y se llevó el teléfono a la oreja. Caleb, no fue un grito. Era el aullido de un animal herido, roto, mezclado con un jadeo violento. Eras tú. Tenías que ser tú. Diablo. Lo arruinaste. Arruinaste a su familia. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Caleb apartó el teléfono hasta que se le pasó la histeria. Entonces habló, con voz tranquila, incluso divertida. ¿Cruel? Sara, comparada contigo usando el vestido que compré, llamando a otro mamá y papá y aceptando casarte con él. ¿Qué es esto? Solo les estoy ayudando a afrontar la realidad. Cabrón. Imbécil. Sara se desplomó en el otro extremo, sollozando incoherentemente. El padre de Brad irá a la cárcel. Brad está acabado. ¿Eres feliz? ¿Estás satisfecho? Te odio. Te odio. Ódieme. Caleb rió entre dientes, un sonido como hielo quebrándose. Sara, te equivocaste de objetivo. Yo no los arruiné. Su avaricia lo hizo. La incapacidad de Brad para contenerse lo hizo. Y tú, tu marca de amor barata y distintiva, lo hizo. Ustedes mismos lo buscaron. No. No. Eres tú. Tú organizaste esto. Sara gimió, el terror se apoderó de su voz. Por favor. Sé que me equivoqué. De verdad lo sé. Deja ir a Brad. Deja ir a su familia. Haré lo que sea. Lo dejaré. Volveré contigo. Podemos empezar de nuevo. Por favor. Cariño, por favor. Ese último bebé. El apodo que había usado durante 7 años. Le dolía a Caleb como una aguja oxidada. Solía significar dulzura. Ahora, apestaba a náuseas y a cálculo. Vuelve conmigo. La voz de Caleb se redujo al cero absoluto. Cada palabra era un cristal roto. Sara, ¿te crees digna? Una basura como tú, que se mete en la cama de diferentes hombres por dinero y seguridad, ¿cree que puede hablar de empezar de cero? Me das asco. La línea se quedó en silencio. Solo quedaba el sollozo contenido y desesperado de Sara. Caleb pronunció su veredicto lentamente. Sara, tus días de gloria se acabaron. Disfruta de las consecuencias del camino que elegiste. Colgó y arrastró su número a la lista negra. Silencio. Finalmente, se levantó, tomó la taza de café frío y amargo y la tiró a la basura. No ostitaschen. Salió de la cafetería. El sol de la tarde lo hizo entrecerrar los ojos. Miró el magnífico edificio, aún brillante por fuera, pero podrido por dentro.
La comisura de sus labios finalmente se alzó en una sonrisa genuina y cruel. Era solo el entretiempo. Los buenos días de Sara apenas comenzaban. El neón de la ciudad parpadeaba, pintando las calles con una prosperidad fingida y fluida. Caleb no regresó a casa. El lugar que solía llamar hogar, con Sara, ahora lo asfixiaba. Caminaba sin rumbo, como un cascarón de hombre, pero profundamente consciente del odio gélido que corría por sus venas. Su teléfono vibró. ¿Big Dom Joe? Caleb. ¿Dónde demonios estás? La voz de Dom era frenética, con un ruido de fondo que parecía el de un bar. Está causando furor. Todo el mundo habla de ello. Brad y su padre fueron detenidos por la policía. Hacienda está involucrada. ¿Y Sara? Madre mía. Victoria se puso furiosa. El vídeo de ella acorralando a Sara en Kensington está por todos los chats grupales. La cara de Sara. Maldita sea. Alta definición. Y la gente está diciendo. En fin, es explosivo. La ignoraron. Teléfono apagado. Nadie pudo encontrarla. ¿Qué pasa? ¿Lo encontraste? Sí, lo hice, dijo Caleb con voz apagada. Dom guardó silencio. Él jadeó. ¿Santo? ¿Qué? ¿En serio? Eso es. Eso es brutal. Había un dejo de miedo en su voz. Brutal. Caleb se miró borroso en el escaparate de una tienda. Compárese con lo que me hicieron. Esto es misericordia. Pero. Maldita sea. Está bien. Respeto, hermano. Entonces. ¿Y ahora qué? Esa zorra de Sara. Uf. La mirada de Caleb se volvió fría. No puede correr. Colgó y se detuvo frente a una tienda departamental bien iluminada. Recordó que a Sara le encantaba ese lugar. La tarjeta que había congelado era habitual. Caleb entró. El aire acondicionado estaba frío. Olía a perfume. Fue directo a la sección de electrónica del tercer piso. Hola, señor. Buscando algo específico. Una vendedora sonrió radiante. El último teléfono insignia. De primera. Y una tarjeta SIM nueva. Caleb sacó su billetera. Minutos después, tenía un teléfono nuevo y un número activo. Abrió el nuevo teléfono, insertó la tarjeta SIM. Luego, tomó su antiguo teléfono y abrió WeChat. Encontró un contacto llamado Becca. Becca formaba parte del equipo de Sara. La más bocazas, la más chismosa y la más celosa. Sara solía quejarse de Becca, pero la mantuvo cerca. Caleb escribió, Becca, soy Caleb. Creo que deberías saber algo. Ya has oído hablar de Sara y Brad. Pero tengo cosas mejores, fotos y vídeos privados del teléfono de Sara. Cosas que ella y Brad hicieron cuando sentían el amor. Explícito. Y algunas grabaciones de ella hablando de ustedes a sus espaldas. Cosas asquerosas. No quiero esta basura. Si quieres verla o compartirla con las hermanas, te la puedo enviar. Considéralo sacar la basura. Enviado. Caleb miró la pantalla. Conocía a Becca. Su vanidad y sus celos la hacían saltar como una hiena. 10 segundos después, llegó la respuesta. Una serie de signos de exclamación. Caleb. ¿En serio? ¿Fotos? ¿Grabaciones? ¿Sara nos grabó de verdad? Dios mío. Se porta como una santa. Envíalo. Me muero. Habla mal de nosotros. Caleb sonrió fríamente. Escribió, los archivos son grandes. Te envío un enlace de Dropbox por correo electrónico. ¿Cuál es tu dirección? La envió al instante. Caleb cambió al nuevo teléfono. Tenía un archivo zip preparado. Estaba vacío, pero el nombre del archivo era tentador. La colección secreta de guiones bajos de Sara, guiones bajos sin censura. Sí. Lo envió por correo electrónico desde una cuenta prepago.
Luego le envió un mensaje a Becca desde su antiguo teléfono. Enviado. Compruébalo. Se acordó de compartirlo. Cerró sesión, sacó la tarjeta SIM del teléfono nuevo y tiró la tarjeta y el chip barato a la basura. Se alejó. La vendedora seguía ofreciendo fundas para móviles. Caleb la ignoró y se dirigió al ascensor. La bomba de la muerte social había caído. Con la boca de Becca, esos secretos, que ni siquiera necesitaban existir para ser efectivos, se propagarían como un virus. Sara estaba a punto de sufrir una humillación mucho peor que una bofetada de Victoria. Caleb salió al viento nocturno. Respiró hondo. Casi podía oler la podredumbre que perseguiría a Sara el resto de su vida. Marcó a Dom tonto. El bar de siempre. Alitas y cerveza. El callejón era estrecho y grasiento. El aire olía a aceite viejo y cerveza barata. El letrero de neón del bar de Dom parpadeaba en la oscuridad. Mesas de plástico estaban desniveladas en la acera, llenas de hombres bebiendo y gritando. Caleb estaba sentado en un rincón, con una pila de botellas vacías y una bandeja de costillas frente a él. El gran Dom estaba sentado enfrente, con la cara grasienta por la comida, mirando a Caleb con una mezcla de cautela y asombro. Caleb, ¿de verdad le enviaste eso a Becca?, susurró Dom, mirando a su alrededor. Caleb mordió una costilla, la carne carbonizada se desprendió del hueso. No habló, solo asintió. Sus ojos eran agua tranquila. Maldita sea. Dom negó con la cabeza. Becca habla mucho. Sara también. Está hecha polvo. ¿Cómo va a aparecer? Se inclinó. Pero, ¿las fotos? ¿De verdad las tenías? ¿Conservaste esa ventaja? Caleb lo miró. La mirada hizo que Dom se estremeciera. Bueno. Me callo. Dom le sirvió una cerveza. ¿Bebe? Al diablo. Sara se lo merece. Ibra. Ojalá se pudra durante 10 años. Caleb bebió la cerveza fría. No dio explicaciones. Las fotos no existían. Había convertido la malicia humana en un arma. Becca y su círculo llenarían los espacios en blanco con su propia imaginación sucia. Eso era suficiente. Comieron en silencio un rato. Dom divagaba sobre los chismes. Industrias Sterling fue clausurada. Empleados protestando por salarios. Victoria demandando a la familia por millones. ¿Y Sara? Se rumoreaba que se escondía en un motel, ignorando a todo el mundo. Caleb escuchó, sintiendo la fría oleada de venganza inundar sus nervios entumecidos. Se sentía bien. Pero no fue suficiente. Su viejo teléfono, sobre una mesa grasienta, se iluminó. Un número local desconocido. Caleb lo miró fijamente. Sabía quién era. Respondió, pero no dijo nada. Se oyó la voz de Sara. Era irreconocible. Caballo seco y domado. Caleb, ¿eras tú? ¿Verdad? ¿Becca? Becca puso esas cosas en el chat grupal. La voz de Sara se llenó de terror. Todos lo vieron. Me están llamando puta. Dijeron que lo subirían a internet. Caleb, ¿por qué? ¿Por qué? No lo hice. Nunca tomé esas fotos. Les mentiste. Me incriminaste. Ella gritó y luego se echó a llorar. Se acabó. Se acabó todo. No me dejarán ir. ¿Cómo puedo vivir? Caleb, mátame. Estaba al borde de un colapso mental. Caleb se mordió los dientes. Cuando sus gritos se convirtieron en sollozos desesperados, él habló. ¿No puedes vivir? Sara, piensa en cómo me trataste. 7 años. Me tomaste por tonto. No te preguntaste si podría vivir, ¿verdad? Silencio. Esas fotos, dijo Caleb con voz burlona. ¿Existen? ¿Importa? Lo que importa es que ellos creen que sí. Lo que importa es que para ellos, eres exactamente lo que eres, una mujer barata que se vendió por dinero. Esa mancha nunca se borra.
No, no lo soy. Eres lo que dicen que eres. Caleb la interrumpió. Sara, disfruta de la vida que elegiste. Esto es solo el comienzo. Colgó y bloqueó el número. Se bebió la cerveza de un trago. ¿Quién era? ¿Sara?, preguntó Dom. Sí. ¿Sara? Caleb mordió una costilla nueva, la grasa le corría por la barbilla. Se la limpió, con los ojos encendidos de alegría. Ya terminó. Claro que sí. Dom levantó su botella. Por la libertad. Por el karma. Chocaron las botellas. Caleb masticó la carne, y la especia explotó en su boca. Sentía calor en el estómago, y el fuego frío ardía en su corazón, disipando la tristeza. Necesitaba un último paso. Necesitaba verla partir. Para siempre. 3 días después, el cielo estaba plomizo, el aire sofocante. La estación de Greyhound del lado oeste olía a humo rancio y desesperación. La sala de espera estaba llena de viajeros cansados. Caleb estaba sentado en un rincón con una sudadera gris, con la cara tapada. Tenía un periódico en la mano, pero vigilaba la entrada con cautela. Estaba esperando. El viento había arreciado en los últimos 3 días. Sterling Industries estaba cerrada. Richard y Brad fueron acusados formalmente. La demanda de Victoria era noticia, y el escándalo de Sara había causado estragos en su círculo social. Era una paria, desahuciada, despedida, ejecutada socialmente. Su única opción era regresar corriendo al pequeño pueblo del que había venido 7 años atrás. Alrededor del mediodía, empezó a subir un autobús con destino a su pueblo natal. Una figura familiar apareció en la puerta. Era Sara. Caleb entrecerró los ojos. Llevaba un chándal holgado y soso, con la capucha puesta. Arrastraba una maleta rota y aferraba una mochila, cabizbajo, encogiéndose como un ratón asustado. Parecía aterrorizada de que la reconocieran. Le entregó su boleto al encargado con manos temblorosas. El encargado miró su identificación y luego a ella. Sara se estremeció y apartó la mirada. El asistente la dejó pasar. Sara prácticamente corrió hacia el autobús, arrastrando su equipaje. Parecía una fugitiva. Caleb se levantó. Observó a través del cristal sucio cómo ella se esforzaba por meter su bolso en la bodega y luego subió al autobús. El motor rugió. El autobús arrancó, integrándose al tráfico gris de la ciudad, desapareciendo como una gota de agua en el desierto. ¿Se fue? Caleb lo observó hasta que se perdió de vista. Respiró hondo, inhalando el polvo de la estación. Luego exhaló, y la piedra que le había aplastado el pecho durante 7 años se hizo añicos. Una oleada de alivio puro y agotador lo invadió, seguida inmediatamente por un torrente de alegría ardiente y estruendosa, venganza, satisfacción pura, pura y salvaje. Se dio la vuelta y salió, bajándose la capucha. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus ojos brillaban como estrellas limpiadas por una tormenta. Paró un taxi. ¿Conductor? La zambullida de Tom. Cayó de nuevo la noche. El bar era ruidoso, olía a grasa y humo. Caleb estaba sentado en la misma esquina. La mesa estaba llena de botellas. Dom estaba colorado, gritando las últimas noticias. Los Sterling están en bancarrota. El banco está subastando su casa. La mamá de Brad está llorando por todo el pueblo, pero a nadie le importa. Y Sara, se esconde en el sótano de su mamá. El pueblo lo sabe todo. Los señores tienen razón. Dom se tomó una cerveza. ¿Y Brad? 10 años. Caleb se comió un ala tranquilamente. Fraude fiscal, cantidades enormes. Empresas fantasma. 10 años mínimo. Se acabó. Dom golpeó la mesa. ¿Bien? Que se pudra. Le sirvió una bebida a Caleb. ¿Bebe? Celebra. Caleb chocó sus vasos. La cerveza fría le golpeó el estómago, provocándole una oleada de euforia. Comió una costilla, saboreando la grasa y la carne. Se sentía bien. Malditamente bien.
La ira que había albergado durante 7 años se había ido, expulsada en una purga violenta y justa. No le importaba el futuro de Sarah ni la vida en prisión de Brad. Eran irrelevantes. Él contraatacaría, más fuerte y profundo. Camarero. Gritó Caleb, con una voz resonante y una libertad que no había sentido en una década. 20 alitas más. 10 órdenes de papas fritas. Una ronda de cervezas. Bien frías. Enseguida. Dom se rió y le dio una palmada en el hombro a Caleb. Ese es el Caleb que conozco. Emborrachémonos. Llegó la comida. Caleb bebió de la botella y comió con las manos. El ruido del bar era una sinfonía de vida. Vida real. Sin mentiras. Sin esperas. Solo carne y la emoción visceral de la victoria. Se limpió los dientes, observando a la gente común que lo rodeaba. Se sentía arraigado. Al diablo con el amor. Al diablo con los últimos 7 años. Estaba vivo. La noche se hizo más profunda. La multitud se redujo. Dom estaba desmayado sobre la mesa, babeando. Caleb estaba sentado entre un montón de botellas de vidrio. Estaba borracho, pero su mente estaba como una fiera. Sostenía una cerveza medio vacía. Se sentía cálido, lleno. El torrente de satisfacción aún lo inundaba. Libertad. Se puso de pie. ¿Listo? Tiró billetes de $400 sobre la mesa grasienta. Quédate con el cambio. Levantó el peso muerto del gran Dom. Despierta, gordito. Vamos. Arrastró a Dom al frío de la noche. El viento le despejó la cabeza. La calle estaba vacía. Caleb respiró hondo. Miró las luces de la ciudad. Se sintió poderoso. Ya no era una víctima. Él fue el hombre que quemó el mundo para salvarse. ¿Qué? Domamba. Did. ¿Ganamos? Caleb miró a su amigo y sonrió. Una sonrisa amplia y feroz. Echó la cabeza hacia atrás y rugió hacia el cielo nocturno. Sí. El grito resonó en los edificios, asustando a los pájaros. Metió a Dom en un taxi y se subió. Se recostó, observando la ciudad pasar borrosa. Se tocó la cicatriz de la mano donde el espejo lo había cortado. Ya era solo una cresta de piel. No dolía. Se sentía como un trofeo. Cerró los ojos, con la sonrisa aún en los labios. Al diablo con el pasado. Su vida empezaba esa noche, y se sentía de maravilla. Historia completa.